Les confieso que exactamente que no sé a qué vengo, tampoco si soy la persona más indicada para hablar de un hombre tan insigne como lo fue don Luis Zambrano, solo que escribí con el corazón y la admiración por ese ser extraordinario y espero que de la misma manera pueda llegar a ustedes. Luis Zambrano, el tecnólogo popular que vivió para crear y creó para servir. Comienzo evocando a don Miguel de Unamuno: solamente los que aspiran lo absurdo conquistan lo imposible, para referirme a una historia que tiene origen en la aldea de Mariño, a pocos kilómetros de Bailadores, municipio de Rivasdávila, en Mérida. Hace ya muchos años, un niño empezó a indagar y tuvo gran afición por descubrir las relaciones de la velocidad producidas al accionar por medio de chorros de agua, naranjas de diversos diámetros, a las que colocaba palitos y más adelante ruedas y poleas de madera con correas. Estos juguetes le planteaban cada vez nuevos retos y descubrimientos de los principios de la física en forma práctica, lo que le permitió, a fuerza de su ingenio, desarrollar los elementos básicos y la construcción de turbinas activadas por la fuerza del agua, con el doble propósito de generar electricidad y facilitar a los campesinos moler caña, trillar el café y otros grados. Su nombre de pila era Luis Felipe Zambrano Molina y nació el 1 de mayo del año 1901, quien con tan solo cuarto grado de primaria, en su vejez fue merecedor del doctorado honoris causa en Ciencias en la Universidad de los Andes el 29 de noviembre de 1984, en reconocimiento a su sabiduría popular y natural empeño por buscar solución a los problemas cotidianos. Su sueño era crear siempre algo nuevo para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y pobladores en los pueblos andinos. La presencia viva de don Luis Zambrano en la Venezuela de hoy. Hoy, cuando tenemos una termoeléctrica situada en el Vigía que lleva el nombre de don Luis Zambrano, cuando también la Universidad Politécnica Clever Ramírez, con sede en Mérida, en Bailadores y en otros estados, le ha dado a su fondo editorial el nombre de Luis Zambrano, cuando en el año 2012 la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho creó el nombre de don Luis Zambrano para el programa de becas ese año, y de esta manera se repartieron 50.000 ejemplares del libro sobre su vida. Debemos preguntarnos quién era don Luis Zambrano. La respuesta es simple: fue un autodidacta que la Universidad de la Vida convirtió en tecnólogo e innovador popular, hijo de Ramón de Jesús Zambrano y Natividad del Carmen Carrero, tercero de 4 hermanos. Su padre, un hombre del campo y constructor de tapiales, de quien aprendió lo arduo y forzoso de ser campesino, arar con bueyes y sembrar papa. Y su madre, una mujer andina dedicada a los quehaceres del hogar, pero muy culta, según dice mismo don Luis. Entre 1911 y 1915 va a la escuela. Sus maestros de primeras letras, de manera particular Carlos Pérez, quien lo enseñó a leer, Fidel Contreras, y posteriormente en la escuela de las Playitas, Bailadores, la señorita Mercedes Nieto. A partir de entonces no asiste más a la escuela, solo logra alcanzar 4º grado de instrucción, donde aprende a escribir, leer, sumar, restar, y multiplicar y a dividir, además de hacer gala de un ingenio y una laboriosidad inagotable. Al salir de las clases se iba directo al río. Sus padres lo reprendían, lo consideraban flojo porque no ayudaba a sus hermanos a cuidar las vacas y a trabajar la tierra. Un día su vida cambió, como él mismo cuenta, cito: vino un padre Pérez, amigo de mi papá, y observó los juguetes que yo fabricaba para mis entretenciones. Entonces el cura dijo a papá: mire, ese muchacho, en lugar de sacarlo de aquí para meterlo en la escuela, déjelo allí. En ese sitio puede aprender mucho y sacar su porvenir. Y así fue. En 1918
Aprendió y se dedicó a la carpintería, oficio que abandonó porque tenía que fabricar urnas y, según él mismo contaba, cito, llegaban los familiares del muerto como a las 6 de la tarde, se llevaban el ataúd y luego les respondían que el alma le pague. De esa manera pasaron muchos cajones, muchos muertos y ninguno llegó a pagar. Con jocosidad afirmaba, a los muertos no se les puede fiar ni a los vivos, que por ser vivos tampoco pagan. A los 20 años, don Luis fue herrero y comenzó el trabajo serio. Otro andino muy curioso, Urbano Velandria, en Las Tapias, le enseñó a utilizar el mazo y forjar metales. Así aprendió a hacer herraduras para bestias. Estuvo preso por construir armas de fuego para cazar. Trabajó por algún tiempo en la construcción de la carretera trasandina en 1924 y unos 5 años más tarde se compró un carrito y fue chofer y más tarde su propio mecánico. El 16 de febrero de 1932 contrajo matrimonio con Delia María Morales Varillas, de cuya unión nacen todos sus hijos, Domitila, Hortensia, Ligia Albertina, Gilcia Gladys y Luis Gensérico, como le decían. De soltero, don Luis era padre de 4 hijos, Florinda, Alfredo, Molina, Lastemia Arellano y Luis Alberto Morales. Era muy picaflor y en esa época lo llamaban Rodolfo Valentino. Al quedar viudo en 1967, se une con Ilia María Sánchez y de ella procrea 3 hijos más, Andrés, Wilmer y Henry. Un hombre de progreso. Para 1933, cuando en Bailadores fue instalado el servicio eléctrico, ya don Luis había construido 3 turbinas para trapiches de moler caña, a las cuales les había puesto luz con una batería y un generador que daba luz para el momento de la molienda. En 1940 trabajó como maquinista de la carretera Pregonero, estado Táchira. Posteriormente, sus turbinas van posibilitando que los más escondidos lugares de las montañas merideñas tengan electricidad mucho antes que el servicio fuera establecido por Cadafe. En Canaguá, instaló en 1950 una turbina movida por agua, la que les proporcionó luz eléctrica hasta 1978, y lo propio sucedió en Estanques, Río Negro, Mucuchachila, Mucuy, Piñango, San José de Acequias, El Guayabal, San Isidro Alto y San Antonio de Estanques, entre otros. Después instaló sus turbinas en el Masparro, Barinas, Santa Elena de Guairén, en el estado Bolívar. También le regaló una a Juan Félix Sánchez, que fue su gran amigo, y le envió otra para Nicaragua a través de la ULA en el año 1972, cuando el terremoto que asoló esta tierra, en esa oportunidad dijo, les mando esta turbina, pues no tengo dinero para colaborar, pero les mando aunque sea un poquito de luz para aliviar su dolor y su pena. Siempre directo y franco. Al enumerar los inventos, adaptaciones, diseños, construcciones y soluciones prácticas de don Luis, nos quedamos cortos. Muchos yacen en el olvido, otros quedaron escondidos entre los pueblos. Solo tenemos a la mano los más sobresalientes. Un aparato para inflar cauchos de los carros utilizando un pistón en 1923. Aparato que llegó al país desde los Estados Unidos 8 años después, pero patentado con otro nombre. Un torno utilizando recortes de viga, pedal de transmisión de carros y cadenas añadidas, el cual produce 13 tipos de roscas de diferente precisión en 1938. Un generador de 600 amperios utilizado como soldador de varillas de 3 octavos en 1939. Por cierto, sobre este invento, don Luis nos cuenta de manera de anécdota que se inscribió en una escuela internacional de electricidad que funcionaba por correo y como en las cartas le decían que tenía derecho a hacer consultas, como conocedor de lo que era un dinamo, se le vino la idea de que el generador y el motor eléctrico serían la misma cosa, aunque con distintas formas de trabajar, uno produciendo corriente y el otro consumiendo, pero juntos hacían la misma función. Entonces preguntó a la gente de la escuela si un motor eléctrico se podía hacer un soldador. La respuesta fue que ellos no creían tener un alumno tan estúpido. Por supuesto que don Luis Zambrano no envió más cartas a la escuela internacional, se puso a trabajar y consiguió un motor del tranvía del Zulia que estaba tirado por allí y lo convirtió en un generador que dio hasta 600 amperios y sirvió de soldador a la vez. Fabricación de todo tipo de repuestos automotores, incluyendo la etapa de fundición de los mismos, por falta absoluta de repuestos debido a la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1945. Reconstrucción, redactación y puesta en funcionamiento de sistemas hidráulicos de maquinaria Caterpillar, desechados por falta de repuestos en 1940. Una fundición con su respectivo torno en 1948, donde construye chumaceras para trapiches, picos y palas. Adaptación de un torno común acoplando un sistema de embrague a fin de obtener un movimiento controlado en 1952. 20 turbinas utilizadas en pueblos, caseríos y haciendas para generar electricidad que permiten moler caña, trillar café y otros granos. 5 secadoras de café e inventó una clasificadora de café, una secadora de estiércol para abono,
una turbina de doble efecto de 4 salidas con efecto axial nulo, 3 teleféricos montacargas con sus turbinas y una capacidad para transportar media tonelada y un recorrido de kilómetro y 2 trapiches. Don Luis vio que era muy difícil para los campesinos que sembraban del otro lado del río, imagínense, bajar y tener que subir la cuesta. Entonces, ¿qué ideó? Un teleférico con un pequeño canasta para transportar, donde iba una persona, montaban la carga y alaban por una cabulla de lado y lado y así transportaban. Transformación de un motor normal para soldadura en uno de gas económico en 1979. Reacondicionamiento y adaptación de un taladro radial desechado y semidestruido para uso en acoplamiento al eje central de la turbina de su taller. Una máquina clasificadora y limpiadora y cenedora de ajo que le valió el reconocimiento público por parte del Consejo Municipal en 1980 y la promesa que nunca se cumplió de convertir su casa en un museo escuela. A un obrero le ocupaba todo el día clasificar 3 sacos de ajo. El invento de don Luis tenía capacidad para 1.400 kilogramos por hora con 3 obreros. Imagínense, eran 3, una parte, un cernidor de una pulgada, ahí quedaba el ajo grande que llaman, una de 3/4 y una de media. Entonces, un ajo caía acá, quedaba el otro y ya el espiruche que se llama quedaba en la última parte. Y una peladora de fresas. Como anécdota contaba acerca de este invento algo que definía como una tontería, pero a su vez lo consideraba un hecho probado. Cuando estaba haciendo la máquina de triturar la fresa, me calificaron de loco, porque ¿qué iba a hacer con echar a perder la fresa en una máquina? Para él la máquina estaba perfecta, pero se le hizo la tarde y la noche y se acostó con el brillo de la máquina. Al despertar, él tenía trabajando perfectamente, no le faltaba nada sino echar la fruta congelada. Él soñó que tenía las manos muy frías y de inmediato asoció eso a que debía congelar las fresas, y al congelarlas se dio cuenta que allí no se volvía no se dañaban, sino botaba simplemente lo que él quería, que era donde se adhieren a la planta. Otras decenas de inventos tienen el nombre de don Luis Zambrano, como una bicicleta moledora de granos y huesos, un taladro vertical con adaptación de un motor de automóvil de 1944, un rifle de 9 tiros calibre 44. Este invento fue producto de curiosidad y luego lo utilizó para la caza. Un prototipo de vehículo acuático, desarrolló un proceso mecánico para cambiar motores de gasolina, logró gas metano a través de los desperdicios de cocina, una máquina para batir chimú, una bomba para matar moscas con querosén, moldeó y construyó hasta un teolito. Pero el invento más trascendente, el que dedicó desde 1948 su pasión creativa, fue el motor llamado Turbosan, o motor criollo, como algunos lo llamaron, turbo por ser una turbina y san por las 3 primeras letras de su apellido. Con un diseño sencillo de tan solo 25 piezas para generar 200 caballos de fuerza, sin bielas, pistones, árbol de leva, válvulas, carburadores y cigüeñal. Se compone de piezas rotatorias sobre un eje de tracción que al girar produce comprensión y expansión ayudada por la inercia de un volante. Se fundamenta en un par de alabes o bailadores que hacen el papel de pistones o piezas centrales del motor, llamado así en honor a su pueblo. Estos alabes sustituyen la leva rotatoria de los motores convencionales y están accionados por un sistema de engranajes planetarios que forman la cámara de combustión entre ambas aspas. La factibilidad de este motor fue comprobada por algunos ingenieros de la Universidad de los Andes interesados en el tema, pero no se llegó a la práctica, aunque en 1985 se prendió por primera vez el motor con 5.000 revoluciones por minuto, con un peso de 15 kilos, pero a los pocos segundos estalló en pedazos. Don Luis daba prestado el motor a estudiantes que iban a graduar o de ingenieros en diferentes ramas para su tesis de grado, especialmente de la UCB, y siempre lo recuperaba, se lo devolvían de buena fe, pero viene a ser que un ingeniero de Maracay se lo pidió prestado en 1990 por la Semana Santa, antes de su muerte, y nunca más se lo entregó y no sabemos dónde fue a parar ese motor. A partir de 1974, don Luis se hace a conocer en el país gracias al esfuerzo del maestro Fruto Vivas y Raúl Esteves Laprea, quienes en 1977 organizan la Fundación Zambrano, destinada a difundir la riqueza creativa y la utilidad del trabajo desarrollado por este inventor. La fundación se proponía estimular la tecnología popular, fundando una escuela y un taller en bailadores con todo lo que don Luis necesitaba para crear y enseñar a los jóvenes de la zona, pues ese era su gran sueño. En 1980, fue invitado de honor a la 30ª Convención Anual de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, celebrada en Mérida. Y en esa oportunidad, bueno, creo que está acá más abajo, su palabra directa y aleccionadora, iba parte de su legado,
En esa ocasión se realizó la primera muestra de todos sus inventos, donde los científicos venezolanos observaban de cerca las tecnologías criollas de un ilustre desconocido, y él estuvo presente dando explicaciones sobre los métodos empleados. Un ingeniero del IBIC se le acercó a la exposición de don Luis y después de observar detenidamente le comentó su asombro, que estaba fascinado por su ingenio, y le preguntó el grado de instrucción. Cuando don Luis le contestó que había estudiado hasta 4º grado, el científico se admiró más y le dijo: mire, si usted con 4º grado ha hecho todo esto, si hubiera ido a la universidad, ¿qué cosas no había creado? Su respuesta fue inmediata: pues mire, que yo pensaba así antes de venir a esta reunión, pero ahora me doy cuenta que si hubiese estudiado, a lo mejor estaría aquí parado como usted, extasiado ante los inventos de un campesino. En diciembre de 1983, cuando abrió las puertas del Museo Venezolano de la Electricidad, su nombre quedó al lado de los precursores Ampère, Edison, Faraday, Franklin, Henry, Ohm, Volta, Watt y Carlos del Pozo, en una sala dedicada a la enseñanza sobre la historia universal de la electricidad y sobre los primeros logros de la misma en Venezuela. Se destacan 10 trabajos realizados por Armando Arce, donde se muestra a los pioneros de la electricidad en el mundo, entre ellos el humilde campesino merideño que con su tecnología desarrolló importantes facetas en el área de la electricidad. El 29 de noviembre de 1984, a las 7 p.m., en una sesión solemne realizada en el aula magna de la Universidad de los Andes, a solicitud de la Facultad de Ciencias, se le confirió el doctorado honoris causa en Ciencias, dice el diploma, por su útil labor creativa. Por primera vez en la historia universitaria nacional y latinoamericana y quizás mundial, un campesino de manos encallecidas recibió un reconocimiento de esta magnitud por su labor científica y tecnológica. Su doctorado fue un acto de justicia a un hombre del pueblo que, sin haber transitado por las aulas universitarias, supo abrirse camino y vencer los obstáculos planteados por la realidad hacia el desarrollo de una tecnología que ofreciera alternativas a la solución de problemas prácticos en los campos de la mecánica y aún de las leyes físicas. 2 meses después, en enero de 1985, la recluta se llevó a su ayudante, Rafael Gutiérrez. Don Luis dijo, al referirse a este hecho: soy manco, me quitaron la otra mano y no voy a hablar con unos amigos que tengo en el alto mando militar para que me entreguen a Rafael, ya que sin él no puedo trabajar. El 10 de julio de 1987, el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Industrial Los Andes le confirió también el título de técnico superior, doctor honoris causa. Luego fue declarado ilustre de bailadores y su nombre se le dio a una de sus calles. Debo significar una cosa que para mí es muy eleccionada en la vida de don Luis, y es que cuando don Luis pierde su brazo, él estaba trabajando en una máquina que él después dijo que la dejó castigada, y es la única que existe, y a lo que llega y coloca su brazo, él usaba una de manga larga, una batola, se enredó y ahí se fue el brazo. Bueno, ahí lo llevaron y imagínense, bueno, el dolor y eso. Y cuando en los días de la enfermedad fue a visitarlo a alguien y le dijo: ¿y ahora qué va a hacer don Luis? Dijo: pues nada, porque ahora en vez de 2 tengo 3 manos. Entonces le dice: ¿y eso cómo, don Luis? Bueno, porque ahora tengo que utilizar un ayudante, mi mano y las 2 de él, pues serán 3 manos para trabajar. O sea, ver las cosas en sentido proactivo y no echarse a morir y decir que la vida se le acabó, ¿verdad? El final, el 15 de agosto de 1990, hace 25 años, a las 5 de la madrugada, a los 91 años de edad, dejó de existir en el Hospital San José de Tovar. Se fue rumbo a la eternidad por el amplio horizonte que hace grande y gloriosa la partida definitiva de los hombres justos y sabios. María Teresa Arbeláez, periodista que en varias ocasiones escribió sobre su obra, lo describió: lo que más resalta en don Luis son sus ojos suspicaces, llenos de inteligencia. La fragilidad de su cuerpo no concuerda con la imagen que da a través de sus inventos. Su voz es pausada y con marcado acento andino. Su risa es franca y fácil de obtener. Su única mano es suficiente para apoyar con gesto todas sus palabras. El doctor Raúl Esteves afirmó, cito: a don Luis se le rechaza porque constituye la negación de lo que se hace en ciencia y tecnología. Él ha demostrado que con solo un brazo y 4 grados de instrucción primaria se puede hacer más por la ciencia que con 2 brazos y un doctorado. El arquitecto Fruto Vivas, en su libro Crónicas de la Rebeldía y del Saber Popular, señala que don Luis Zambrano es una figura importante en el desarrollo de las técnicas al alcance del pueblo, dentro de la filosofía y la tecnología de la necesidad. Y lo más importante fue que nunca, cito, inventó sueños para enriquecerse, sino para servir con pasión a su pueblo. Su vida debemos verla como un ejemplo del saber puesto al servicio de los demás, y su legado lo debemos rescatar, difundir y promover con orgullo por ser el pionero de la tecnología popular en Venezuela.
reunido aquí en la casa de Raúl Esteves, Raúl le enumeró los inventos y dijo: don Luis, pero usted tiene más de 100 inventos, ¿por qué no buscamos la forma de patentizar esos inventos? Cuenta Raúl que don Luis se quedó mirando y le dijo: no, yo lo que estoy buscando es una fórmula para despatentizar los inventos, porque lo que yo sé y he hecho quiero que todo el mundo lo pueda hacer y sea a favor de la humanidad. Yo siempre he dicho que eso es un concepto de un socialismo muy puro, ¿sí? Porque es realmente el saber puesto a los demás. Y mire, y hay algo también que es muy importante en los hacedores populares, y es el desinterés por lo monetario. Mire, uno va aquí a la Mocuy y uno llega a comprar una talla de madera y puede valer X cantidad de dinero y le dice: no, eso vale tanto. Y usted le dice: no, eso vale tanto, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, un señor que se llamaba Vicente Zambrano de Boconó. Don Vicente de Zambrano, no sé si saben esa historia, hizo su propio helicóptero y una avioneta, porque él vivía en una montaña y él bajaba a misa todos los domingos. Entonces él dijo: voy a hacer mi helicóptero para yo bajar en helicóptero a misa. Y construyó su helicóptero, pero el helicóptero, cuando fue a despegar, las hélices pegaron en un árbol que había cerca de su casa y se destruyó. Cuando se crea el Museo de la Aviación en Maracay, el general Fernández Valenzuela viene a buscarlo para que, y entonces llega con la petulancia que siempre: mire, usted hizo una avioneta, bueno, si esa avioneta sirve y se comprueba, nosotros se la vamos a comprar. Y resulta que comprobaron que la avioneta y el helicóptero servía. Entonces el general le dice, Paredes Bello le dice: bueno, nosotros le podemos dar una casa. Oye, ¿sabe qué le dijo ese señor a ese general? Le dijo: no, mejor llévese eso, yo se lo regalo, porque la vida de un hombre dedicada a lograr un sueño no tiene precio.